Muy buenas noches, estimada audiencia. Es un gusto poder compartir estos pocos minutos para dar una charla bastante corta sobre lo que es la gestión de proyectos basada en PMBOK versión 6. Bueno, como todos saben, el PMBOK es una buena práctica cuyo libro en donde está plasmado es bastante grande, ¿no? Son aproximadamente unas 720 hojas, pero la idea es justamente darles aquí una visión bastante general, una visión bastante concreta sobre su estructura y sobre todo poner unos pequeños cimientos de tal forma que ustedes al finalizar esta charla tengan una visión clara de cómo está estructurado el PMBOK y especialmente los pasos posteriores que ustedes podrían tener para continuar con su aprendizaje. Bueno, esta charla se ha hecho posible gracias a las empresas FEIMA Consultores de Ecuador, a la Red Avanzada de Investigación, Ciencia y Educación Salvadoreña, Raíces, y también la empresa ecuatoriana Gestionar. Mi nombre es Javier Gustavo Feicán Maldonado, soy gerente profesional de proyectos PMP. Cuento con una maestría en sistemas integrados de gestión de la calidad, responsabilidad social corporativa, prevención de riesgos laborales y gestión ambiental. Soy especialista en ergonomía y psicosociología aplicada, auditor en la ISO 14001, en la OSAS 18001, responsabilidad social corporativa de la SGE 21. Cuento con una certificación en ITIL, en COVID, soy certificado en inteligencia emocional y cuento con formación académica en administración pública. Más o menos estoy en el sector público unos 15 años y esa es la experiencia también que tengo en gerencia de proyectos. Desde el año 2012 he tenido la oportunidad, desde la época que ya cuento con la certificación PMP, de estar bastante involucrado con los temas del PMI. Ese es el motivo, y de acuerdo a las experiencias que he tenido, de poder compartir estos pequeños minutos con ustedes y más que nada darles ciertos tips que con seguridad sé que les van a servir en los próximos pasos que ustedes den con la parte de proyectos que manejan. Bueno, vamos a iniciar con unas definiciones importantes. ¿Por qué razón estas definiciones? Miren, la experiencia que yo he tenido trabajando en algunas empresas es que tenemos mucha deficiencia en lo que es la respectiva definición. Hay veces que la gente ha dicho que conoce del PMI, que estamos aplicando el PMI, pero sin embargo confunden los términos de PMI, de PMBOK, de PMP, de PMO, etcétera, etcétera. Entonces, mi primera recomendación es, si vamos a aprender, si vamos a aplicar los términos relacionados con el PMI, es fundamental, por favor, de que conozcamos primero estas definiciones. ¿Qué es el PMI? El PMI es el Project Management Institute, es el instituto de gestión de proyectos más grande del mundo. Eso debemos nosotros, por favor, tener bastante claro, ¿sí? Porque hay veces que la gente piensa que PMI es el libro, ¿sí? O hay veces que la gente también piensa que el PMI es un estándar de la industria o es una metodología. No, el PMI es el instituto más grande de proyectos del mundo. Ahora, ¿qué es el PMBOK? El PMBOK es el Project Management Body of Knowledge. Es la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. En este libro están plasmadas todas las buenas prácticas de la gerencia de proyectos. Este es el famoso libro que les comento que tiene alrededor de unas 720 páginas. ¿Qué significa el PMP? El PMP es el Project Management Professional. Eso significa gerente profesional de proyectos. Es decir, este es el certificado a nivel mundial
es el más grande que se puede otorgar a una persona que conoce o domina toda la parte de proyectos bajo las buenas prácticas del PMI. ¿Y qué significa PMO? PMO es el Project Management Office, es la oficina de gestión de proyectos que también la tocaremos más adelante. Ahora bien, ¿cómo vamos a enfocar esta charla? En primera instancia, vamos a tratar de cubrirle en unos 35 a 40 minutos toda la parte de la exposición y los 10 minutos vamos a orientarlos ya para contestar cualquier tipo de pregunta que tengan ustedes. Bien, vamos a conversar un poco sobre el PMI. El PMI, y de acuerdo a las inscripciones de algunos participantes, veíamos que justamente han estado o están o son miembros del capítulo de PMI. El PMI da la posibilidad de que ustedes puedan justamente tener ciertos beneficios de ser miembros del PMI, como descuentos en libros, como facilidad o accesos a charlas. Entonces, este es un aspecto que les puede ayudar bastante. Entran a la página de PMI, a www.pmi.org, y ustedes pueden llegar a ser miembros de PMI. Ahora, ¿qué es esto que también ustedes deben haber escuchado bastante? Las certificaciones del PMI. Las certificaciones dan una especie de documento mediante el cual ustedes son o están capacitados para poder gestionar cualquier tipo de proyecto, en el caso de los PMP. ¿Sí? Este documento, esta certificación, cumple ciertas instancias. Ustedes primero tienen que calificarse para ver si pueden dar el examen, dan el examen, son aproximadamente 200 preguntas, les dan a ustedes unas 4 horas aproximadamente para contestar las preguntas. Y bueno, una vez que ustedes obtienen la certificación, cada 3 años tienen que ir renovando de acuerdo a ciertas directrices del PMI. Pero bueno, no solamente existe estas certificaciones, existe el PMP, existe el PMI-SP, que es para tiempos, existe el PGMP, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes en algún momento están interesados en llegar a tener las certificaciones del PMI, entran a la página y tienen que ir siguiendo ciertos pasos de acuerdo al tipo de certificación que ustedes requieren. Bien, continuemos con un poco de esta parte de lo que son los proyectos. También me he encontrado durante mi experiencia en algunas empresas que la gente no conoce sobre lo que es un proyecto. Confundimos lo que es un proyecto, lo que es un mantenimiento, lo que es una operación. ¿Qué es lo que aquí quiero que les quede bastante claro? El proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Tiene características un proyecto, tiene principio y tiene fin. Es por eso que cuando ustedes escuchan que están dando mantenimiento a una planta de tratamiento, que están dando mantenimiento a un sistema, que están dando mantenimiento a una red eléctrica, hidroeléctrica, etcétera, etcétera, eso ya no es un proyecto. ¿Por qué? Porque son temas eventuales, son cosas que cumplen cierta periodicidad prácticamente diaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un proyecto? Tiene principio y tiene fin. Esa es la parte que les debe quedar absolutamente claro. Genera productos, servicios, resultados únicos y consiste en una elaboración gradual. Ahora bien, cuando hablamos de proyectos, no podemos descuidarnos de también enfocarnos en la parte de estrategia. ¿A qué me refiero aquí? Un proyecto que no responde a una estrategia es prácticamente algo que está fuera de sentido. Por ello, en una empresa, cuando nosotros vamos a gestionar un proyecto, y ya vamos a ver más adelante, lo primero que nos tiene que quedar claro es cuál es esa estrategia, para que ese problema, que luego lo convertiríamos en un proyecto, pueda cumplir esos objetivos planteados. Entonces, no olvidemos, un proyecto siempre tiene que estar alineado a una estrategia. Y al hablar de estrategia, como todos sabemos, estamos hablando de una misión y de una visión empresarial. Bien, continuemos con este tema de definiciones. Aquí nos vamos a enfocar a lo que son los famosos programas, portafolio y obviamente proyectos. Lo que les decía hace un momento, un proyecto es algo específico, tiene inicio y tiene fin. La operación, el mantenimiento es algo continuo, es algo periódico, ¿sí? Es algo prácticamente que se da en el día a día.
Por ello, los proyectos son estrictamente temporales y únicos, mientras que las operaciones son continuas y repetitivas. Vamos a enfocarnos en otro concepto, que es un programa. Un programa es un conjunto de proyectos relacionados, ¿sí? Aquí ya existe un alcance mucho más amplio. Por ejemplo, como vemos aquí, ¿sí? Aquí existen algunas urbanizaciones. Un proyecto hubiera sido la construcción de una casa, mientras que el programa es ya la construcción de toda una urbanización. Como aquí lo indica el concepto, tiene ya un alcance más amplio. Entonces, no nos olvidemos, es un conjunto de proyectos, pero relacionados. Por ejemplo, tenemos el caso de una urbanización, la construcción de una urbanización o un programa especial de la NASA, ya pensando en algo mucho más grande. Bien, ahora vamos a ver otro término importante que es el portafolio. El portafolio es el conjunto de programas y o proyectos no necesariamente relacionados, pero alineados con los objetivos estratégicos. Aquí volvemos a repetir la parte de objetivos estratégicos. Entonces aquí el portafolio cumple la función de ¿qué? De que es el conjunto de programas y o proyectos, ¿sí? Pero en este caso no necesariamente relacionados, pero sí están alineados con los objetivos estratégicos de una empresa. Ejemplos de portafolios, debemos haber escuchado un portafolio de telecomunicaciones, un portafolio de agua potable, un portafolio de una empresa X. Bien, resumiendo esta primera parte, tenemos el portafolio, que es el nivel más alto que tenemos. Luego los programas, el portafolio puede tener programas, proyectos, otros portafolios, y al mismo tiempo los programas, estamos hablando de que pueden tener proyectos, temas de operaciones u otros trabajos. ¿Sí? Entonces, que nos quede bastante claro. Ya sabemos lo que es PMI, lo que es PMP, lo que es el PMBOK, lo que es una PMO. Ya sabemos, ya tenemos un enfoque sobre lo que es un proyecto, lo que es un programa, lo que es un portafolio. Ahora, vamos a conversar sobre un aspecto que también muchas de las veces es descuidado en nuestras empresas. La Oficina de Gestión de Proyectos, más conocida como la PMO. Es una unidad administrativa centralizada y que tiene un permanente apoyo hacia la mejora de la dirección de los proyectos dentro de una organización. Al hablar de PMO, estamos hablando de tres tipos que existen y que nos hace referencia el PMI, que son las PMO de apoyo, las de control y las directivas. Una PMO de apoyo simplemente se está orientando a las mejores prácticas, a una capacitación, acceso de información, a lecciones aprendidas de otros proyectos, pero esta PMO ejerce un grado de control bastante reducido. Algo que siempre les digo a mis estudiantes, piensen ustedes en una PMO que puedan crear en su empresa, sea esta privada, sea esta pública, no importa si no tienen empresa, pero pónganse a pensar cómo funcionaría esa PMO, ¿sí? Y lo que yo quisiera es que de acuerdo a todos los conceptos que vamos a ir viendo durante esta charla, ustedes lo vayan orientando a su día a día, lo vayan orientando a su empresa. Alguna vez alguien me decía, pero Gustavo, yo no tengo empresa, no importa, sueñen una posible empresa que vaya a tener. Pero es importante que todo esto lo vayan orientando cómo lo pueden manejar. Tenemos luego las PMO de control. Las PMO de control proporcionan un soporte y exigen ya un cumplimiento de diferentes medios. Es decir, aquí ya tenemos un control más moderado. Esto ya implica la adopción de marcos o metodologías de dirección de proyectos, el uso de plantillas, ya de formularios, herramientas específicas, y obviamente aquí ya desde la PMO hay una presión, hay una motivación para la conformidad con los marcos de gobernanza. Aprovecho aquí otro aspecto fundamental, y me ha pasado. Muchas de las veces nos llenamos la boca y decimos, pero estamos aplicando las mejores prácticas. Y cuando nos llega una auditoría, la primera deficiencia que nos encuentra es en un marco de gobernanza. ¿Por qué razón? Porque no estábamos alineados a una norma, a una ley, a un reglamento. Si ustedes quieren ir aplicando correctamente las buenas prácticas del PMI, una recomendación: conozcan también cuáles son las leyes que les gobiernan, cuáles son las normativas que nos gobiernan, porque caso contrario, no nos va a servir absolutamente de nada que estemos aplicando adecuadamente una buena práctica cuando no estamos observando la ley.
Tenemos luego la PMO directiva. Esta es una PMO que ya tiene bastante influencia, es un modelo ideal. Las PMO directivas ejercen el control de los proyectos asumiendo ya la propia dirección de los mismos. Aquí los directores de proyectos son asignados ya por la PMO directamente y rinden cuentas a la PMO. Estas PMO ejercen un grado de control ya bastante elevado. Bien, vamos ahora a revisar sobre lo que son los factores ambientales. ¿Qué es esto de los factores ambientales? Cuando estamos hablando de los factores ambientales, como ustedes ven aquí en las imágenes, a mano izquierda tenemos una especie como de desierto, aquí tenemos ya una especie de río con un poco de vegetación y acá aparentemente ya un modelo bastante ideal. Los factores ambientales hacen referencia ya a la cultura de la compañía, a la cultura de ese medio en donde nosotros vamos a desarrollar el proyecto, donde nosotros vamos a dirigir ese proyecto. Hace referencia también a los sistemas, al software que se esté utilizando. Es por eso que cuando ustedes vayan a gerenciar un proyecto, ustedes tienen que fijarse qué terreno van a pisar. No es lo mismo gerenciar un proyecto solamente entre la costa y la sierra ecuatoriana. No se diga ya entre un continente y otro continente. Entonces, lo que ustedes tienen que saber, vuelvo a repetir, es el terreno que están pisando para gerenciar un proyecto netamente orientado hacia la cultura, hacia los sistemas, hacia las costumbres que en ese medio se están realizando. ¿Sí? Bien, ahora vamos a otro término que va de la mano con los factores ambientales, los activos del proceso de la organización. Los activos del proceso de la organización hace referencia a qué? A los procesos, a las políticas, a los procedimientos que existen en ese medio en donde se está yendo a ejecutar el proyecto. Debemos conocer todos los procesos, debemos conocer los procedimientos. Caso contrario, nosotros no vamos a poder ejercer adecuadamente la gerencia del proyecto. Es por eso que dentro de las buenas prácticas del PMI se mencionan los activos del proceso de la organización, que vuelvo a repetir y es la parte que quiero que les quede claro, que hace referencia a procesos, políticas, procedimientos y a una base de conocimientos general que pueda tener la organización. Bien, ahora ya vamos con las personas que se relacionan en el proyecto. En primera instancia tenemos el director o gerente del proyecto. Rápidamente es la persona responsable por gerenciar el proyecto. Es la persona que da la cara absolutamente a todo. Es decir, aquí es la piedra tope de cualquier aspecto que suceda. Tenemos el equipo del proyecto, que es el equipo que está ejecutando el proyecto, es el equipo que nos ayuda a cumplir con los planes que hemos establecido en el proyecto. Y tenemos aquí los interesados. Los interesados es todas aquellas personas que directamente o indirectamente están relacionadas con el proyecto. Estas personas pueden ser entidades, pueden ser instituciones, pero lo cierto es que de alguna forma están relacionadas con el proyecto, motivo por el que, como vamos a ver más adelante, implica directamente nuestra atención. Bien, ahora vamos a enfocarnos en lo que es el gerente o director de un proyecto. Es la persona responsable por el resultado final de un proyecto y sobre todo, y esta es la parte que quiero que les quede claro, el gerente de proyecto debe ser nombrado tan pronto como sea posible, pero siempre antes de que inicie el proceso de planificación. De la experiencia que he tenido, muchas de las veces el proyecto ya ha cumplido muchísimas fases y ese rato se preocupan, ¿y ahora quién dirige? Esa es una gran falla y es algo que debemos promover en nuestras empresas. Los proyectos, como lo indican las buenas prácticas del PMI, tiene que su gerente de proyecto ser nombrado oficialmente en etapas tempranas, lo más pronto posible. ¿Qué es un gerente de proyecto? Es un líder, un formador de equipos, un motivador, un comunicador, un influenciador, un decisor, gestor de aspectos políticos y culturales, viene a ser un negociador. Alguien me puede decir, pero bueno, líder tiene distintas definiciones. Sí, al hablar de líder podemos hablar, por poner un ejemplo, desde un Adolfo Hitler hasta un Mahatma Gandhi. Cada uno tenía una especie de liderazgo, movía masas, ¿no es cierto? Pero líder es aquella persona que sabe hacia dónde va y cómo exactamente tiene que canalizar la fuerza de su equipo para poder llegar a ese punto. Ojo, no siempre vamos a trabajar con equipos a nuestro favor.
Cuando ya se tiene la oportunidad de trabajar con 30, 40, 50 personas, no todos nos van a apoyar, porque van a existir diversos criterios, ¿sí? Pero ahí viene nuestra habilidad, justamente de canalizar todos los esfuerzos de la gente para que nosotros podamos llegar, para que nosotros podamos cumplir los objetivos que nos hemos planteado. Hay veces que la gente tiene la visión de que no, lo que sucede es que las personas no pueden adaptarse a cierta persona, de que no le viene bien a ese líder que en este momento le nombraron, a ese director que le nombraron. Ustedes lo que tienen que medir el momento en el que estén al frente de un proyecto es cómo canalizar la fuerza de su equipo para cumplir los objetivos. Recuerden, no siempre vamos a tener a todo el equipo a nuestro favor, pero allí, vuelvo a repetir, depende de nuestra habilidad para mostrarles el norte hacia dónde queremos llegar. Bien, para culminar esta primera parte, a lo que quiero llegar es que, tomando como referencia el PMBOK, nosotros podemos tener muchos otros aspectos como habilidades interpersonales, conocimientos, habilidades de dirección en general, conocimientos, normas, regulaciones, áreas de aplicación, etcétera, etcétera, pero siempre sin perder de vista la guía del PMBOK. La guía del PMBOK no es una metodología, tengamos claro, es una buena práctica. La guía del PMBOK no es una camisa de fuerzas. Lo que nos dice es, estas son las mejores prácticas que ustedes pueden aplicar en sus proyectos. Todo este material les voy a dejar a ustedes y ustedes luego de cada unidad van a encontrar algunos trabajos y deberes que normalmente en las capacitaciones más grandes hacemos con mis estudiantes durante la capacitación y les recomiendo que si ustedes tienen tiempo y lo pueden realizar, que por favor procedan. Bien, vamos ahora a conversar sobre la organización y el ciclo de vida de un proyecto. Atendamos un poco a este gráfico. En primera instancia, nosotros tenemos una etapa que es la iniciación, cuyo documento de salida, como vamos a ver más adelante, es el acta de constitución del proyecto. ¿Sí? Luego de eso viene una etapa de planificación que, como ustedes ven, cada vez va tomando mayor fuerza la gerencia, la gestión del proyecto, hasta que ya llegamos a una etapa que es la ejecución del proyecto, en donde vamos entregando nuestros documentos que comprometimos en nuestro plan, que son los entregables aceptados. ¿Sí? Y por último viene la parte del cierre del proyecto. Esta curva siempre les aconsejo que ustedes tengan bastante claro porque es importante de que conozcamos cuáles son las grandes instancias de la gerencia del proyecto. Ahora, como habíamos conversado anteriormente, cuando nosotros gerenciamos un proyecto, tenemos las influencias sociales y otros tipos de influencias. Como yo les decía, no es lo mismo gerenciar, he tenido la oportunidad de estar en proyectos tanto en la sierra como en la costa ecuatoriana. Sí, y no es lo mismo las formas del gerenciamiento del un lado como del otro lado. No se diga en momento en el que ya nos toca gerenciar en otros continentes. ¿Cuál es aquí la recomendación? Nosotros tenemos que familiarizarnos de alguna forma con esa cultura, con esos procedimientos, para saber nuevamente, como les dije hace un momento, el terreno en el que estamos pisando. No nos olvidemos, las influencias sociales son un aspecto fundamental que tenemos que observar el momento en el que estamos gerenciando el proyecto. Bien, ahora vamos a conversar sobre los procesos de la dirección de proyectos. Existen 5 procesos de la dirección de proyectos: la iniciación, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y el cierre del proyecto. Esto yo necesito que les tengan siempre claro porque esta es la base sobre la cual se construye prácticamente un proyecto y la planificación del proyecto. Entonces, la planificación interactúa con la ejecución con el monitoreo y control, que muchas de las veces esta es la parte más débil en una gerencia de proyecto, les debe haber pasado a ustedes. ¿Por qué? Porque no sabemos controlar. ¿Por qué no sabemos controlar? Porque no sabemos medir. ¿Por qué no sabemos medir? Porque no llevamos a números las cosas, ¿sí? Y por último, el cierre del proyecto, que es un aspecto fundamental. Muchas de las veces dejamos un proyecto en mitad del camino, no lo cerramos, no lo formalizamos ese cierre, y eso es algo que es observado justamente por la buena práctica, porque la buena práctica nos dice que todo proyecto
si se va a culminar, tiene que oficialmente estar cerrado. Bien, ahora, para las personas que tengan la oportunidad, que tengan tal vez el PMBOK, en la tabla 1.4 del PMBOK van a encontrar esta matriz. Esta matriz, mi recomendación, y no es solo mi recomendación, sino de personas que han escrito libros, por ejemplo, para la preparación de los exámenes de PMP, es un esquema que les recomiendo se aprendan a la memoria. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque aquí nosotros, en cualquier instancia del proyecto, vamos a saber en dónde estamos parados. En la parte superior tenemos los 5 procesos de la gestión de proyecto y a mano izquierda, como vamos a ver más adelante, todas las áreas de conocimiento de la gerencia de proyectos. Y de acuerdo a las distintas acciones que se ejecutan, tenemos aquí el debido cruce. Por ejemplo, para la gestión del alcance del proyecto, se cruza con el grupo de procesos de planificación. ¿Y qué acciones debemos realizar? Planificar la gestión del alcance, recopilar requisitos, definir el alcance, crear la estructura de desglose de trabajo. Por poner un ejemplo. Sobre este esquema, ¿sí? Sobre este esquema, posteriormente seguiremos realizando toda esta charla. Mi recomendación, imprímanlo, pasen a limpio a otra hoja, no sé, pero tengan presente y si se pueden memorizar, qué mejor, porque allí sí ustedes en ningún momento van a estar perdidos de en qué instancia del proyecto están. Bien, vamos a conversar de la gestión de la integración del proyecto. Es la primera área de conocimiento. ¿Qué es lo que aquí nos interesa? Y por eso les he colocado este tema. Esto es muchas de las veces bastante descuidado porque nos perdemos. Hablamos de la comunicación, hablamos de los riesgos, hablamos de las adquisiciones, hablamos de los interesados, etcétera, pero no hablamos de la gestión de la integración de un proyecto. Aquí desarrollamos el acta de constitución del proyecto, desarrollamos el plan de gestión del proyecto, nos preocupamos de dirigir y gestionar el proyecto, de gestionar el conocimiento del proyecto, de monitorear y controlar el trabajo del proyecto, de realizar un control integrado de cambios y de cerrar el proyecto o fase. ¿Qué es el acta de constitución? Muchos de ustedes deben conocer, deben haber elaborado actas de constitución. ¿Qué es lo que nos tiene que quedar claro? El acta de constitución no es más importante porque más se escribe, ¿sí? He tenido la oportunidad de manejar proyectos de bastante dinero y sin embargo el acta de constitución han sido 2 hojas. Muchas de las veces pensamos que mientras más escribimos, más peso tiene el acta. No, el acta de constitución, como ustedes pueden ver aquí, está a un nivel bastante alto de lo que pretende el proyecto. Pero ¿para qué nos sirve el acta? Para formalmente nombrar al gerente de proyecto y para que un proyecto quede debidamente formalizado. Para eso nos sirve el acta de constitución del proyecto. No nos olvidemos, formaliza un proyecto, ¿sí? Y nombra o da la autoridad oficialmente al gerente del proyecto. Quedará a criterio del director de proyecto, quedará a criterio muchas de las veces de la empresa, cuál va a ser todo ese contenido que tenga el acta de constitución. Sin embargo, no se olviden, con el acta de constitución se formaliza el proyecto y se da autoridad al gerente de proyecto. ¿Qué es el plan de gestión del proyecto? El plan de gestión del proyecto es un conjunto de documentos en donde se consolidan todas las áreas de conocimiento, la parte de cómo voy a manejar las comunicaciones, cómo voy a manejar los riesgos, cómo voy a manejar el alcance del proyecto, cómo voy a manejar las adquisiciones del proyecto. Muchas de las veces este documento se puede resumir a un solo documento. Dependerá del tamaño del proyecto, dependerá de la visión gerente de proyecto. Pero el PMI, ¿qué es lo que me dice? Integra y consolida todos los planes, dependiendo de la dirección, dependiendo del tipo de proyecto y de la dirección que queramos realizar en ese proyecto, será el punto de vista de nuestro plan de gestión del proyecto. Dirigir y gestionar el proyecto no es más que realizar el trabajo del proyecto para obtener los entregables planificados. Eso es lo que aquí hacemos. Es decir, cumplimos con las actividades definidas en el plan de gestión del proyecto. Esta es una nueva parte que está en la versión 6 del PMBOK, que es gestionar el conocimiento, que no es más que utilizar el conocimiento existente y crear nuevo conocimiento.
Es decir, de lo que nosotros ya tenemos ese nuevo conocimiento, proyecto, y de acuerdo al conocimiento que ya existe, similares, podemos ir generando nuevo conocimiento en los proyectos. La parte más débil de los proyectos, monitorear y controlar el trabajo. Aquí es en donde vamos verificando si lo ejecutado está acorde a lo planificado. Y una de las partes que también a veces es considerada, mejor dicho, no es considerada o si le consideramos erróneamente. Realizar el control integrado de cambios. ¿Qué quiere decir esto? Todo proyecto, ¿sí? Toda modificación que tenga tiene que manejarse acorde a un control integrado de cambios. No es cuestión que ustedes puedan hacer un cambio solamente porque conversaron con alguien o porque quedaron en una reunión. Todos los cambios de un proyecto tienen que plasmarse en una hoja debidamente legalizada, en donde se explique el qué y el por qué de ese cambio. Por último, tenemos el cerrar el proyecto fase, que como les había indicado, no es más que indicar que el proyecto se cerró, pero de una manera formal. Vamos a conversar sobre la planificación del alcance del proyecto. Planificar el alcance del proyecto es nada más que indicar cómo yo voy a gestionar el alcance de mi proyecto. El alcance de mi proyecto tiene que ver con la recopilación de requisitos, con la definición del alcance como tal, con crear la estructura de desglose de trabajo, controlar el alcance. Vamos a la parte de recopilar los requisitos. ¿Qué quiere decir recopilar los requisitos? ¿Qué es exactamente lo que quiere el cliente? Ustedes pueden tener un sinnúmero de matrices. Les pongo un ejemplo. ¿Cuál es el requisito? ¿Qué prioridad tiene ese requisito? Si es alta, media o baja. ¿Y cuál es el interesado? ¿Cuál es la persona que nos está solicitando ese requisito? Definir el alcance. ¿Qué quiere decir el definir el alcance de un proyecto? Definir el alcance de un proyecto es decir, ¿cuál es exactamente mi alcance? ¿Qué es lo que contempla y lo que no contempla mi proyecto? ¿Cuáles van a ser esos entregables del proyecto? ¿Cuáles van a ser las exclusiones del proyecto? ¿Cuáles van a ser las restricciones del proyecto? Aquí les coloco rápidamente un ejemplo de un entregable, por ejemplo, el ID del entregable, cuál es el entregable, cuál va a ser el criterio de la aceptación, quién solicita. Y obviamente es importante también indicar qué es lo que excluye del proyecto. Un código, un ID de exclusión, cuál es la exclusión como tal y quién identifica esa exclusión. Que nos quede claro, por favor, gestionar el alcance, definir el alcance, no es más que indicar qué es lo que contempla y lo que no contempla el proyecto. El siguiente paso vamos a conversar sobre la estructura de desglose de trabajo. La estructura de desglose de trabajo, para mi parecer y de acuerdo a las buenas prácticas del PMI, es la principal herramienta en la que nos tenemos que basar para gestionar un proyecto. Es una presentación jerárquica, como ustedes pueden ver aquí, en donde al alcance de un proyecto lo vamos subdividiendo en paquetes más pequeños, ¿sí? Entonces aquí es fundamental que ustedes la estructura de desglose de trabajo la realicen con su equipo de trabajo y luego hagan una exposición a todo el equipo del proyecto en donde quede claro cuál es el alcance de mi proyecto y cómo lo hemos dividido en los paquetes de trabajo, que es la última instancia de la estructura de desglose de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura de trabajo un poco más grande de un proyecto, por ejemplo, de contact center, en donde está dividida cada una de las instancias que va a tener el proyecto. Cada paquete de trabajo está directamente relacionado con un entregable. Por ello que las buenas prácticas lo que indican es que este paquete de trabajo tiene que estar vinculado directamente con un entregable del proyecto. Luego tenemos la parte de validar el alcance. ¿Qué quiere decir validar el alcance? Es formalmente aceptar los entregables, pero ¿con quién? Con nuestro cliente. Es cuando ya llevamos el entregable, le mostramos al cliente que cumpla todos los temas de calidad y el cliente nos acepta. Eso es el validar el alcance.
El controlar el alcance ya va a un nivel un poco más allá. Controlar el alcance es el proceso de monitorear el alcance del proyecto y gestionar los cambios de la línea base. ¿Qué es la línea base? Es el referente que tenemos, ya sea del tiempo, ya sea del alcance o ya sea del costo. Es decir, es aquello contra lo cual nos estamos midiendo. Bien, conversemos ahora de la parte del cronograma del proyecto. Muchas de las veces a ustedes les debe haber pasado que apenas a alguien se le ocurre la idea de un proyecto, lo primero que dicen es, haga el cronograma. Es lo primero que nos dicen muchas de las veces. Cuando el cronograma es una de las últimas instancias de la planificación del proyecto. Para realizar el cronograma, lo primero que hay que realizar es saber qué actividades voy a cumplir, en qué secuencia las voy a cumplir, cuál va a ser la duración de esas actividades. Ahí sí voy a desarrollar el cronograma y luego para ya controlar ese cronograma desarrollado. Muchas de las veces nos hemos encontrado en esta situación. Creo que a todos en algún momento de nuestras vidas nos ha pasado. Sí, que estamos con el tiempo, con las justas. Pero eso a veces, ¿por qué sucede? Porque la planificación de la gestión del cronograma no es adecuada. No hemos establecido con calma cuáles son las políticas, los procedimientos, la documentación para planificar, cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a gestionar, etcétera. Entonces, uno de los primeros puntos que nos dice el área de conocimiento de gestión del cronograma es organícese cómo va a llevar este cronograma, ¿sí? Luego de lo que nosotros nos hemos organizado de cómo vamos a llevar el cronograma, vamos a definir las actividades, ¿sí? Vamos a secuenciar las actividades, es decir, en qué orden las vamos a realizar, estimamos la duración de esas actividades, desarrollamos el cronograma y controlamos el cronograma. Definir las actividades no es más que decir lo siguiente. De acuerdo a este paquete de trabajo, estas son las actividades que voy a cumplir. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, no hay por qué complicarse. Si yo ya tengo identificado mi paquete de trabajo, lo único que tengo que decir aquí es cuáles son las actividades que yo voy a cumplir. Nada más. Vamos a la siguiente parte, secuenciar las actividades. ¿Qué quiere decir? ¿En qué orden voy yo a ejecutar mis actividades? Vamos a ver este ejemplo de un diagrama de red. Yo ya sé que primero voy a ejecutar la actividad 1, pero paralelamente puedo ejecutar mi actividad 3, mi actividad 4. ¿Sí? Una vez terminada la actividad 1, voy a ejecutar la actividad 5, la actividad 2. Pero solo cuando esté culminada la actividad 2, la actividad 6 y la actividad 7, voy a finalizar esta tarea. Entonces, no nos olvidemos, ¿para qué nos sirve el secuenciar actividades? El secuenciar actividades nos sirve para efectivamente ver el orden en el que yo voy a ejecutar mis actividades. Todo este material, estimados oyentes, les voy a pasar posteriormente por correo, así es que tal vez no se preocupen por tomar nota exactamente de lo que está en las diapositivas, yo les voy a pasar posteriormente, ¿sí? Bien, estimar la duración de las actividades. No es más que decir la actividad puntual, el tiempo en días, el tiempo en horas, el tiempo en meses, dependiendo de cómo fue la planificación de su cronograma, cómo voy yo a colocar aquí mi tiempo, mi actividad y mi tiempo. Eso es todo. Eso es el estimar la duración de las actividades. Ustedes han de ver que en algunas diapositivas hacemos referencia a técnicas y herramientas. Esto son temas que se tratan en otros tipos de capacitaciones porque existen una gran cantidad de técnicas, de herramientas para las áreas de conocimiento. Sin embargo, en el material que les voy a pasar, ustedes van a tener algunos ejemplos de técnicas y herramientas que se pueden aplicar para cada área de conocimiento. Ahora, bueno, al fin llegamos al cronograma. ¿Se dieron cuenta? Tuvimos primero que definir las actividades, que secuenciar las actividades, que estimar la duración de las actividades y ahora sí desarrollamos el cronograma. ¿En qué consiste desarrollar esto del cronograma? Podemos utilizar herramientas, por ejemplo, el Microsoft Project. Sí, que es una herramienta en donde nosotros podemos hacer cronogramas, pero ya depende de cómo nosotros veamos conveniente presentar ese cronograma. Sí, hay cronogramas bastante ejecutivos a nivel de paquete de trabajo, a nivel de entregable. Hay otros simplemente
desde una visión a nivel de periodos de tiempo, y hay otros cronogramas que ya son bastante detallados, como el que nos da la facilidad Microsoft Project. Pero como ustedes se dan cuenta, la gestión del cronograma se hizo luego de haber cumplido algunas instancias. No es que primerito dijimos, ya listo, vamos a trabajar con el cronograma. No, hubo previamente un análisis que se tuvo que realizar. Bien, y controlar el cronograma no es más que, de acuerdo a mi planificación del cronograma, ir controlando. Eso es todo. Y es algo en donde fallamos. Hay veces que tenemos proyectos que van a durar 3, 4 meses y nos preocupamos del proyecto ya en el tercer mes. En ese momento estamos diciendo, ¿y en qué estado está el proyecto? Es por eso que controlar el cronograma tiene que estar debidamente planificado para estar acorde al avance del proyecto y poder identificar posibles fallas a tiempo. Bien, vamos ahora a conversar sobre otra área de conocimiento, que es la parte de costos del proyecto. Planificar la gestión de costos, sí, no es más que definir cómo voy yo a llevar toda la gestión de costos de mi proyecto. Es decir, cómo voy a estimar los costos, cómo voy a determinar el presupuesto del proyecto y cómo voy a controlar los costos del proyecto. ¿Qué quiere decir estimar los costos? No es más en una estimación de costos que decir, esta actividad que voy a realizar, ¿cuánto me va a costar? Eso es todo. No hay mayor ciencia, tengo que tener claro que una vez que yo ya tengo mi paquete de trabajo y de mi paquete de trabajo he identificado cuáles son esas actividades, para esas actividades yo indico cuál va a ser el costo de esa actividad. Ahora, una cosa es de estimar los costos y de acuerdo a las buenas prácticas del PMI, otra cosa es determinar ya el presupuesto. Aquí hacemos referencia con el presupuesto y aquí vamos a hacer un resumen muy rápido de lo que hemos conversado. Nosotros tenemos el paquete de trabajo, ¿no es cierto? Que es el nivel más bajo de la estructura de desglose de trabajo. Aquí tenemos las distintas actividades. Entonces, para cada actividad, yo defino cuánto va a costar esa actividad. Ese conjunto de actividades me da el total del paquete de trabajo. El total de paquetes de trabajo me ayuda a definir lo que se conoce con el nombre de una cuenta de control. Estas cuentas de control, más las reservas de contingencias, de riesgos que pueden ir apareciendo, me ayuda ya a definir una línea base del costo. Esta línea base del costo, más la reserva de gestión, que son todos los montos que uno va definiendo para posibles imprevistos, es lo que me da el total de un presupuesto. Sí, aquí hemos resumido rápidamente las actividades, parte del paquete de trabajo. Los paquetes de trabajo me dan una cuenta de control. Tengo aquí ya el total de una cuenta de control, el total de cuentas de control más las reservas de contingencias, es decir, de los riesgos residuales, me da una línea base del costo, y la línea base del costo más las reservas de gestión, o sea, las reservas para imprevistos, me da el presupuesto del proyecto. Y luego viene la parte de la gestión de costos, el control de costos. Esto es fundamental. Nosotros tenemos que aquí hacer un control aún más estricto que el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el control de costos es aquello que me va a decir si estoy o no estoy ejecutando acorde a lo planificado el presupuesto del proyecto. Bueno, aquí tenemos algunos indicadores que nos da las buenas prácticas del PMI, como es el valor planeado, el valor ganado, costo actual, y también temas relacionados con varianza de cronograma, índice de desempeño de cronograma, varianza de costo, índice de desempeño de costo. Estas fórmulas son bastante utilizadas ya en los exámenes de certificación PMP. Sin embargo, si ustedes profundizan un poco más en la parte de gestión de costos, también son unos indicadores muy válidos para los proyectos que estén gestionando. Bien, vamos a conversar de un tema que es absolutamente descuidado. Absolutamente descuidado porque en muchos proyectos, e inclusive en muchas empresas, la parte de calidad no se mide. No sabemos cómo llevar la parte de calidad.
¿Qué es lo que nos dice el PMI respecto a la gestión de calidad? La calidad es el nivel del cumplimiento de los requerimientos. La calidad debe poder medirse para evitar interpretaciones y confirmar de esa manera su cumplimiento. Muchas de las veces he visto proyectos que tienen de todo, pero lo que justo no tienen es la parte de calidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación? En sus proyectos, den énfasis en la parte de calidad, ¿sí? Aprendamos a poner en práctica la calidad. ¿Por qué razón? Porque la calidad va acorde a una medición. Y usted sabe, y ustedes saben que no vamos a lograr controlar nada que no podemos medir. Factores importantes de la calidad: la satisfacción del cliente, la prevención sobre la inspección. Nosotros somos increíbles, nosotros somos apagadores de incendios. Esperamos que el incendio se presente para correr a encender. ¿Por qué? Porque no planificamos, no tenemos esa visión de calidad, no buscamos ser proactivos. Es como, por ejemplo, y tomemos el caso de la situación que estamos viviendo hoy, inclusive a los países desarrollados les sorprendió la pandemia, ¿no es cierto? No se diga a los países que estamos todavía en el subdesarrollo. ¿Pero por qué razón? Porque obviamente no nos preocupamos muchas de las veces el tener esa proyección, esa visión general de cómo podemos manejar las cosas con un adecuado control de calidad. Entonces, tengamos en cuenta esto. Les dejo esta recomendación. De ahora en adelante, todo proyecto, toda actividad, ustedes busquen enfocarse a la calidad. Busquen buscar métricas de calidad, de tal manera que cuando terminen el proyecto, ustedes sepan si están o no están cumpliendo esas herramientas. Rápidamente, la planificación de la calidad. Sí, la parte de calidad dentro del PMBOK es sumamente amplia. Yo aquí les quiero dejar una especie como de matriz pequeñita, en donde tenemos la gestión de la calidad del proyecto. Esto y todo va alineado al paquete de trabajo, ¿no? Al paquete de trabajo o a la actividad. Y también aquí se indica cuál es el requisito o el estándar de calidad al cual vamos a estar alineados. Y por último, cuál va a ser la demostración de su cumplimiento en el momento en el que vayamos a controlar si estamos o no estamos cumpliendo la calidad. Antes de realizar la planificación de calidad de cualquier proyecto, es necesario definir el enfoque de calidad de la organización en la que se está trabajando. Que sea esta una oportunidad. Tal vez en sus empresas no den mucho énfasis a la gestión de calidad. Esta es la oportunidad de que nosotros demos esos primeros pasos, de que no esperemos de que desde lo alto nos den esas directrices de calidad, pero desde lo poco que nosotros estemos haciendo, comencemos a impulsar y hacer valer esta parte de calidad. Gestionar la calidad no es más que todo el plan de calidad que tenemos, hacerlo real ya en la ejecución del proyecto. Controlar la calidad. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a lo planificado, yo tengo que ver si mi ejecución está acorde a lo que inicialmente me propuse. Existen distintas herramientas, asimismo, para toda la parte de calidad. Aquí les coloqué unos dos ejemplos. Hay el diagrama causa-efecto, hay el diagrama de dispersión, que nos ayuda ya en casos puntuales el ir manejando toda la parte del control de calidad. Esta es una nueva área de conocimiento, la gestión de recursos del proyecto, que no es más que planificar la gestión de recursos, estimar los recursos para las actividades, adquirir los recursos para las actividades, desarrollar al equipo, dirigir el equipo, controlar el equipo. ¿Todo esto en qué se resume? En que si yo ya tengo bien identificado mi paquete de trabajo, mi actividad, yo tengo aquí que indicar cuáles son esos recursos humanos, materiales, activos, herramientas, maquinaria, etcétera, etcétera, que yo voy a requerir para esta actividad específica. ¿Qué es la planificación de la gestión de los recursos? Es un proceso de definir cómo estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y los recursos del equipo. Aquí es en donde yo doy las directrices de cómo me voy a organizar para planificar la gestión de todos los recursos que yo voy a utilizar. ¿Cómo estimo yo los recursos de las actividades? Se estima el tipo y la cantidad de recursos necesarios para llevar a cabo de cada actividad o de cada paquete de trabajo. Como les dije anteriormente, qué material, qué maquinaria, qué equipo, qué servicio
qué personas van a participar en esta parte, en esta actividad o en este paquete de trabajo. Adquirir los recursos. Es fundamental adquirir esos recursos, ya sean humanos, ya sean maquinaria, suministros de oficina, es fundamental. Y buscar esas maneras de cómo voy a hacer para conseguir ese equipo, para conseguir todos esos materiales, todos esos activos fijos para poder gestionar el proyecto. Aquí es muy importante cómo ustedes interactúen con el patrocinador del proyecto, con la persona que proporciona todo el impulso, que proporciona todos los recursos para el proyecto. Es fundamental aquí la gestión que ustedes hagan con ellos. Desarrollar el equipo, un tema completamente descuidado. Pensamos que porque ya nos asignaron recursos, pensamos porque ya tenemos el equipo, directamente les tenemos que lanzar al ruedo. Nos despreocupamos de su capacitación. Alguien me puede decir, como me han dicho muchísimas de las veces, Gustavo, pero no hay plata para la capacitación, ¿cómo gestionamos? Hay distintas formas de gestionar. Miren ahora los webinars están de moda, ¿no es cierto? Si ustedes entran al internet, tienen webinar de todo, absolutamente de todo. Entonces, ¿por qué no buscamos, si tenemos un equipo que necesita participar en un proyecto, ¿por qué no buscamos justamente si conseguimos un curso gratuito en algún momento y les capacitamos a nuestro equipo? O sea, hay herramientas, no podemos quedarnos con los brazos cruzados de decir, es que no tengo presupuesto. Tal vez no alcance directamente lo que yo pretendía para la capacitación, pero puedo dar pasos. Entonces, grábense esto, uno de los principales errores es que no desarrollamos el equipo de nuestro proyecto. Correcto, no hay dinero, pero sí hay formas para hacerlo. ¿Sí? Bien, dirigir el equipo del proyecto no es más que estar atento de todas las gestiones que se están realizando y resolver las dudas a tiempo de todo el equipo de mi proyecto. Aspectos que no podemos descuidar. ¿Qué es controlar los recursos? Controlar los recursos es saber exactamente qué es lo que está realizando la gente. Si está o no está cumpliendo lo que yo planifiqué. Si estamos dentro de los tiempos. Monitorear todo ese trabajo de cerca, hacer reuniones, pero no reuniones de pérdida de tiempo. Hay veces que nos reunimos, el uno habla de una cosa, el otro habla de otra cosa. No, tienen que ser reuniones concretas. He tenido la oportunidad de trabajar con altas autoridades. ¿Y cómo son las reuniones con las altas autoridades muchas de las veces? Mira, tengo tiempo de aquí al aeropuerto para conversar contigo. Resúmeme en 5 minutos lo que tú quieres consultarme. Esas son las reuniones y tenemos que tratar de hacer así las cosas. La gerencia de proyectos, cuando uno ya gerencia proyectos grandes, ya no hay tiempo para 1 hora, para 2 reuniones, 2 horas de reunión. Tenemos que ser concretos, tenemos que definir bien ese tiempo, no tenemos que estar dando la vuelta en lo mismo y en lo mismo, sino enfocarnos a lo que queremos llegar, escuchar las ideas y rápido tomar decisiones. Recordemos esa parte, de esa forma controlaremos mucho mejor nuestros recursos. La parte de comunicaciones, que es otra área de conocimiento del PMI, ¿todo esto en qué se resume? Aquí les dejo una matriz, en saber qué información, de quién, para quién, con qué periodicidad, con qué recursos y por qué medio yo voy a gestionar la información y la comunicación de mi proyecto. Por ejemplo, en este caso, planificar la gestión de las comunicaciones es el primer paso que yo debo definir. ¿Cómo voy a organizarme con las comunicaciones de mi proyecto? ¿Cómo voy a gestionar las comunicaciones? ¿Qué quiere decir cómo voy a gestionar? Directamente, ¿con qué equipo? ¿Con qué personas? ¿A quién debo comunicar? Y especialmente, ¿qué estoy comunicando? Si es o no es valioso lo que yo estoy comunicando. Y por último, monitorear esas comunicaciones. Ver si es efectiva la comunicación que yo estoy realizando. Y con ello vamos a evitar esto, ¿no? Muchas de las veces ustedes hayan visto este gráfico, ¿no? Esto es lo que explica el cliente, esto es lo que entiende el líder del proyecto, esto es lo que ya diseña el experto, lo que implementa ya el equipo, lo que describió el consultor, la documentación que, bueno, ustedes han de ver está vacía y eso es típico en los proyectos. Ese es otro consejo que les doy. Estimados, la documentación es fundamental
Y documentar no es llenarse de documentos. El PMI, el PMBOK en ningún lado les dice que se llenen de documentos. El PMI es claro, documente lo estrictamente necesario. Hay veces que pensamos que porque nos llenamos de documentos de todo, eso es manejar una adecuada documentación. No, manejar una adecuada documentación es gestionar lo estrictamente necesario. Desgraciadamente, en muchos proyectos me he encontrado que muchas de las veces los entregables están listos y el momento en el que voy a ver documentación me dicen, no, es que no hubo, es que no hay tiempo. Estimados compañeros y compañeras, no es justificación. Ante un organismo de control, en ningún momento nos van a decir, pobrecitos, no han tenido recursos ni tiempo. Solo cuando la ley nos cae, ahí nos damos cuenta de la importancia. Luego, lo que cobró el cliente, el soporte postventa que se dio, que también sucede, y lo que verdaderamente quería el cliente. Estimados y estimadas, las comunicaciones es lo fundamental. El gerente de proyecto, la mayor cantidad del tiempo pasa comunicando, pero comunicando lo que estrictamente se requiere. Bien, vamos a conversar rápidamente sobre la gestión de riesgos. Conceptos que me interesan que conozcan. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es algo que puede como no puede suceder. Sea esto para dar un impacto positivo o un impacto negativo. Cuando el riesgo da un impacto positivo, se llama oportunidad. Cuando es algo negativo, se convierte en una amenaza. ¿Sí? La planificación de riesgos es fundamental. Tenemos que aprender a planificar nuestros riesgos. ¿Cómo planificamos nuestros riesgos? ¿Cómo yo voy a manejar mis riesgos? ¿Qué voy a hacer cuando se presente? ¿Qué voy a hacer cuando esté vísperas de presentarse? ¿Qué voy a hacer cuando no haya quien me dé seguimiento al riesgo? ¿Qué voy a hacer el momento en el que el riesgo se presente definitivamente y yo tengo un impacto en la calidad, yo tengo un impacto en el tiempo? Eso es planificar la gestión de riesgos. El momento en el que yo identifico mis riesgos, es fundamental hacer una lista general de todos los riesgos. Esto normalmente con los equipos que he trabajado, nos sentamos con todo el equipo y hacemos una lluvia de ideas. ¿Sí? ¿Cuáles son todos los riesgos del equipo que me están presentando? Y yo con eso hago ya una primera lista. Luego de esa lista hago un análisis cualitativo de los riesgos. ¿Qué quiere decir cualitativo? Yo aquí doy un peso al riesgo. Si es un impacto alto, medio o bajo. Es decir, de toda esa lista gigante que yo tengo de riesgos, como ven aquí en el esquema, yo digo cuál es la probabilidad de impacto de ese riesgo. Es bueno también manejarnos a nivel de alcance, costo, cronograma, calidad. ¿Por qué razón? Porque muchas de las veces ese impacto como tal me va obviamente a afectar a la parte del costo, a la parte del alcance, del cronograma y de la calidad. Eso es el análisis cualitativo. No es más que de todos los riesgos que tengo, medir cuál va a ser ese impacto que yo voy a tener en el momento en el que se presente. El análisis cuantitativo no es más que llevar a ese riesgo a números. ¿Sí? Por ejemplo, si se presenta este riesgo de aquí, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuántos meses se va a adelantar o se va a retrasar el proyecto? Eso es un análisis cuantitativo de riesgos. Es decir, de los riesgos que tengo, de los riesgos que yo ya he hecho, un análisis de probabilidad, yo digo cuánto llevo a números, cuánto me va a representar ese riesgo. Ahora, planificar la respuesta. ¿Qué sucede el momento en el que ese riesgo se presenta? Si ese riesgo se presenta, ¿qué es lo que voy a realizar? ¿Cuál va a ser mi respuesta? ¿Cómo voy a proceder? ¿Cuáles van a ser los responsables? Que nos quede claro, planificar la respuesta al riesgo no es más que si el riesgo se presenta, ¿cómo voy yo a reaccionar frente a ese riesgo? Y por último, implementar la respuesta a los riesgos. ¿Qué quiere decir? El momento en el que el riesgo se está presentando asegura que las respuestas a los riesgos acordados se ejecuten tal cual como se planificaron. Y por último, monitorear los riesgos, que no es más que un proceso de monitorear la implementación de los planes acordados de respuesta a los riesgos. Es decir, si el riesgo se presentó, yo tengo que estar atento si se lo dio solución y sobre todo estar atento a que no se vuelva a presentar ese riesgo. Otro de los temas un tanto despreocupados de la gestión del proyecto es la gestión de las adquisiciones. Les dejo aquí una matriz
en donde yo puedo simplemente indicar cuál es la adquisición, si se va a adquirir un bien, un servicio, cuál es el resultado del análisis de hacer o comprar. No nos olvidemos, dentro de la gestión de las adquisiciones del proyecto es en donde nosotros hacemos el análisis si vamos a hacer, si vamos a comprar, si vamos a arrendar un bien, un servicio, con qué proveedores voy a interactuar, cuál es la modalidad de la contratación, las partidas presupuestarias, fecha tentativa de contratación, los responsables que intervienen en esta contratación. La parte de las adquisiciones es fundamental porque aquí se liga estrictamente con la parte legal. En nuestro país, aquí en el Ecuador, tenemos el portal de compras públicas. Entonces, esa es la parte que tiene que estar directamente relacionado con nuestra gestión de las adquisiciones. Aquí es fundamental el cómo estoy armando mis pliegos, si estoy incluyendo adecuadamente mis especificaciones técnicas, si estoy manejando adecuadamente mis partidas presupuestarias, si estoy interactuando adecuadamente con los proveedores, si estoy documentando adecuadamente, de tal manera que yo luego pueda realizar todo ese control de las adquisiciones acorde a la normativa vigente. Bien, por último tenemos la gestión de los interesados del proyecto. La gestión de los interesados del proyecto no es más que llevar un control estricto de todas las participantes de este proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, les dejo aquí una matriz en donde tenemos, puede ser el ID, la cédula de la persona, el nombre, el cargo, el rol que cubre, la información del contacto, principales expectativas, principales intereses, cuál es el inmediato superior, qué influencia tiene en el proyecto, cuál es el impacto que tiene en el proyecto, cuál es el cargo que tiene en el proyecto. Es fundamental la gestión de los interesados, porque aquí nosotros tenemos que identificar a todos los interesados del proyecto, planificar la gestión de los interesados, cómo voy a manejarla, gestionar la participación de los interesados, controlar la participación de los interesados. Ahora bien, cuando yo ya estoy con mi equipo de interesados, es fundamental hacer reuniones bajo las condiciones que les especifiqué anteriormente y saber cómo está la situación, conocer cuáles son sus expectativas, saber si están o no están teniendo la información a tiempo, saber si están o no están cumpliendo las cosas, identificar si he identificado o no a todo el equipo de interesados, si tal vez dejé a un lado a una empresa, si tal vez dejé a un lado a una entidad. Esta es la parte en donde yo mido si he involucrado o no a toda la gente del proyecto. Bien, estimados, yo les agradezco muchísimo por su tiempo. Como les había dicho inicialmente, el PMBOK es un libro gigante, son 720 hojas. En este tiempo he tratado de resumirles, de darles una idea de cómo está estructurado el PMBOK y sobre todo tener presente que si queremos basarnos en las buenas prácticas del PMI, no es el llenarnos de documentación. No le tengamos miedo. Muchas de las veces he conversado con gente, mis estudiantes me han dicho, Gustavo, ¿el PMBOK es una realidad o es una utopía? Entonces, he tenido el gusto de decirles en todos los proyectos que yo he manejado, desde antes de que sea gerente profesional de proyectos, he tenido el gusto de basarme en estas mejores prácticas y ventajosamente obtener los resultados que he pretendido. Es por eso que no le tengan miedo al PMBOK, si bien es un documento grande, pero tenemos que de ahí tomar lo esencial. No es una camisa de fuerzas. Todo lo que hemos visto de esta manera sumamente rápida es simplemente para que ustedes tengan una idea de su estructura y cuando lean tranquilamente el material, se van a dar cuenta de que es una buena práctica completamente fácil de aplicarla. Mi recomendación, seamos proactivos. ¿Sí? Alguien me puede decir, Gustavo, pero en la empresa que yo trabajo no quieren saber nada de una buena práctica, de un estándar, no quieren saber absolutamente nada con nombre y apellido, tal vez del PMI. Miren, la oportunidad que alguna vez yo tuve con un jefe inmediato, tenía bastantes restricciones cuando quería implementar el tema del PMBOK. Pero este jefe inmediato me dio la oportunidad y me dijo, vos conoces, hazlo. Y muchas de las buenas prácticas que nacieron desde allí son las que ahora en la empresa se están aplicando. Inclusive se tomó como referencia esa forma de trabajar, esos documentos que teníamos,
para luego promoverlas a nivel empresarial. Seamos proactivos, dejemos de ser ya reactivos, dejemos de ser apagadores de incendios. Muchas de las veces los que estamos en el sector público, porque tenemos prácticamente el día a día a disposición de nosotros, no nos importa estar apagando incendios, no nos importa estar haciendo actividades repetitivas y no buscamos el problema raíz de las cosas. ¿Sí? Si el sector público fuera nuestra empresa, dejáramos dejáramos que estén perdiendo tiempo en cosas que posiblemente con una dedicación absoluta nosotros la pudiéramos solucionar y dar definitivamente una solución. Entonces, miren, eso es lo que yo les quiero dejar de mensaje. Seamos proactivos, dejemos de ser reactivos, tengamos una visión empresarial, tengamos una proyección referente a las cosas que estamos haciendo y siempre busquemos crecer, siempre busquemos ser mejores. Les agradezco su tiempo, espero no haberles aburrido demasiado, pero bueno, creo que he cumplido en mostrarles toda la estructura del PMI. Juan José, si hay alguna novedad, por favor, coméntame. Muchas gracias, Gustavo. Definitivamente te felicito, es una muy buena charla, bastante resumida. Hay varias preguntas, voy a tratar de estructurarlas. La primera dice sobre las PMOs, si depende del nivel de madurez de la institución o de qué dependen. Bien, en primera instancia, una PMO depende de la decisión de la persona que está promoviendo. El primer paso es decidirse a fomentar una PMO. Segundo, sí depende de la madurez de una empresa, porque una empresa posiblemente no sepa ni qué es una PMO. Es grave, ¿no? Pero allí es en donde nosotros tenemos que dar esos primeros pasos y decir, miren, tenemos estas ideas, hemos visto esto en otra empresa, las buenas prácticas del PMI me dice esto. Entonces, el tema de una PMO sí depende de la madurez de una empresa, pero más va a depender de la gestión que nosotros hagamos para demostrar de que es necesario fundar, fomentar y poder tener una PMO. Perfecto. Carlos Plaza también muestra dos preguntas. Una es si el control debe ser cuantificable y la otra es si en base a qué parámetros se puede variar un cronograma y cuáles son los pasos a seguir para poder hacer esa variación. Sí, bien. En primera instancia, todos sabemos que lo que no se mide no se controla. Todo tenemos que aprender a llevar a números, definitivamente. Si nosotros decimos que en el proyecto nos está yendo bien, el gerente de proyecto nos puede decir, demuéstreme. ¿Estamos acorde al presupuesto? ¿Estamos acorde al tiempo? Nos van a pedir números. El peor error que nosotros tenemos es que de todas las cosas que estamos haciendo, no las llevamos a números. Entonces, ese aspecto es sumamente clave. Todo lo que ustedes hagan en proyectos pequeños o proyectos grandes, llévenlo a números para así poder controlar. Las auditorías de control, sean auditorías internas, sean auditorías externas, en general, todo ente de control, ¿en qué se basa? En números. Y si no tenemos los números claros, obviamente nos van a observar de una forma directa. Referente a la variación de un cronograma que nos consulta Carlos, es fundamental. Un cronograma puede afectarse sobre todo por la presencia de un riesgo avisado, identificado y sobre todo por todos esos riesgos que muchas de las veces nos sorprenden. Es por eso que la recomendación aquí que siempre doy es que el plan de gestión de riesgos tiene que realizarse minuciosamente, a tiempo, dentro de las etapas tempranas de un proyecto y especialmente midiendo ese impacto que va a provocar en alcance, en costo, en tiempo y en calidad. Perfecto. Gabriela Feicán también nos pregunta que cuáles son las herramientas recomendadas para utilizar para poder controlar un proyecto al estar en esa fase de control. Bien, existen distintas herramientas. Por ejemplo, una de ellas es el Microsoft Project, que es el más utilizado. Por ejemplo, en la empresa que yo trabajo lo utilizamos y eso nos permite realizar un control bastante exhaustivo de nuestras actividades, de nuestros paquetes de trabajo.
Existen en el mercado otro tipo de herramientas, ¿sí? Pero ahí el éxito no va a ser tanto la herramienta como tal, sino la gestión que nosotros hagamos detrás de esa herramienta. El mejor control que puede existir es el verificar si lo planificado está acorde a lo ejecutado. Y obviamente una herramienta nos ayuda, pero es fundamental que en primera instancia tengamos clara cuál es nuestra planificación y el adecuado control en nuestra ejecución. Perfecto. También Bolívar Piedra pregunta, ¿qué pasa si estando en fase de ejecución cambian los objetivos del proyecto? ¿Basta con un cambio controlado o debo volver al acta de constitución? Perfecto. Es fundamental aquí tener en cuenta que el acta de constitución es el documento con el que arranca un proyecto. Si cambian los objetivos de un proyecto y eso hace que se provoque un cambio en el alcance, no nos basta con un acta de control de cambios. Eso muchas de las veces nos lleva a tomar la decisión de cerrar el proyecto. Cambiar un objetivo del proyecto prácticamente es como cambiar uno de los cimientos sobre los cuales nosotros ya tenemos levantado un proyecto. Tiene mucho que ver ahí el criterio del gerente de proyecto, tiene mucho que ver ahí lo que dice una normativa legal, si obviamente está relacionado, y especialmente el impacto en costo, en tiempo y en alcance que nos puede provocar. Hay casos, ya le vuelvo a repetir, en los que nos lleva a cerrar un proyecto y es preferible abrirle otro ya para que se enfoque adecuadamente. Perfecto. Carlos Plaza también vuelve a hacer otra pregunta y creo ya más profunda y difícil, que es cómo gestionar esos riesgos internos y externos. Bien, el primer paso es tener clara la normativa que nos rige, sobre todo en el sector público. En el sector público muchos de los riesgos, muchas de las amenazas es el desconocimiento de la normativa legal. Hay casos en entes de control, en los entes de telecomunicaciones, en los entes financieros, en donde muchas de las veces nos sorprenden porque el punto era que nosotros ni conocíamos la ley, menos aún habíamos identificado un riesgo. Entonces, partamos en primera instancia desde conocer el ámbito legal, luego ver cuál es la situación a nivel empresa que tenemos, luego de eso ver cómo nos va a impactar el costo, cómo nos va a impactar el tiempo, cómo nos va a impactar la calidad en mi proyecto y de acuerdo a eso definir las directrices necesarias para nosotros buscar la forma de llevar el proyecto por el mejor camino. Perfecto. Por otro lado, Isabel Toapanta, que fue quien hizo la primera pregunta sobre los PMOs, pregunta si podrías dar un ejemplo de la influencia e impacto de un interesado. Por supuesto, con todo gusto. Alguna vez me tocó trabajar en un proyecto en el que tenía una persona que conocía bastante, pero sin embargo era la persona que más se oponía al proyecto. Y era una persona en la que definitivamente me tenía que dar a mí muchos aspectos relacionados con conocimiento. El momento en el que yo hice mi análisis de los interesados, inclusive tuve la sorpresa de que la persona no quiso entrevistarse conmigo. Entonces fue el primer impacto que tuve en el proyecto y dije, es la persona que más sabe, es una de las personas que más experiencia tiene, pero yo ya de entrada tenía resistencia en el proyecto. Si bien no gané absolutamente todo el apoyo de la persona, pero ahí me tocó buscar las maneras de explotar ese conocimiento que tenía la persona para canalizar hacia el cumplimiento de los objetivos. Es lo que yo les decía, en un proyecto no siempre vamos a tener todo nuestro equipo a favor. Cuando ya se trabaja con 30, 40, 50 personas en proyectos sobre todo ya de millones de dólares, hay veces que las principales personas son las principales en oponerse al proyecto. Allí viene la parte de cómo influencia una persona en el proyecto. Hay otras veces que hay gente que llega y dice, gracias por la oportunidad, estoy en este proyecto, ¿qué hago? Bendita la hora. Mientras que hay otras personas que desgraciadamente son quienes tienen el conocimiento, pero
no siempre tenemos el apoyo total. De acuerdo. Bueno, sigo con Isabel y dice ella, si yo soy una líder del proyecto en el sector público, ¿cuáles son las principales normativas que controla el sector financiero para los proyectos de tecnologías de información? Bien, en primera instancia, dentro del sector público, nuestra Biblia, llamémoslo así, es la normativa de control interno de la Contraloría General del Estado. Me parece que aquí también tenemos a personas del Salvador, de Colombia, de México. Nosotros tenemos una Biblia, ¿sí? Dentro de la parte pública, dentro de los entes de control, que es una normativa. Pero esa normativa, acordémonos que responde a una carta magna, que responde a una constitución. Entonces, lo primero que nosotros, e inclusive debería eso por ley, todos los servidores públicos deberíamos conocer la constitución de nuestro país, deberíamos conocer cuál es esa normativa legal que nos rige y obviamente dentro de esas normativas, por ejemplo, en el caso del Ecuador tenemos la normativa de control interno de la Contraloría General del Estado, si no estoy mal es la 407, que está regida con la parte financiera, y la 410 que tiene que ver con tecnologías de la información. Perfecto. Y finalmente, Pluas Patricio nos pregunta que cuáles serían los documentos más básicos para un correcto cierre de un proyecto. Bien, lo primero que hay que tener presente, sobre todo cuando manejamos los temas de contratación pública, es que todos los contratos relacionados con el ámbito público estén cerrados. Eso es lo primero que tenemos nosotros que identificar. Caso contrario, en algún momento nos cae el organismo de control y nos observa de que posiblemente, y he visto casos, hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en un área grande y veía contratos, yo estaba en ese entonces, en el año 2013 me parece, y habían contratos del 2006, del 2007 que no habían sido cerrados. Entonces, imagínense, el proyecto se culminó, inclusive ya creo que estaban dando hasta mantenimiento en el producto que se había obtenido, y sin embargo, ese momento nos tocó recopilar todo aquello que no se había cerrado adecuadamente. Entonces, el primer punto es todo lo relacionado con el ámbito legal, por ejemplo, contratación pública, todo tiene que estar cerrado. Segundo, y un aspecto fundamental, tenemos que cerrar todas las interacciones que hayamos tenido con el personal. Hay veces que un personal ya se desocupó directamente en las funciones que tenía en nuestro proyecto y pecamos en no comunicar que el recurso ya está libre. Entonces, ese tipo de cosas también hay que irlo cerrando paulatinamente. No se diga ya al final del proyecto. Y un punto también fundamental en el cierre de un proyecto es que nosotros documentemos las lecciones aprendidas de ese proyecto. Todo lo que nos ha sucedido. Por ejemplo, yo tengo documentado desde el año 2006 lo que me pasaba en los proyectos. Y me sirve siempre, ya sea para mí o para conversar con algunos compañeros relacionados con el tema, en donde hemos dicho, mira, me pasó esto, tendrás cuidado, ten mucho tino, observarás esta ley, ya obtuvimos esta documentación, pero no nos sirve de nada, y ese tipo de cosas. Eso es lo más importante el momento de cerrar un proyecto. Y sobre todo, el agradecimiento al equipo. Por último, ¿qué podría suceder si un proyecto no realiza el acta de cierre? Bueno, aquí hay dos temas. Uno, podemos dejar abiertas puertas mediante las cuales posteriormente nos den el problema, como por ejemplo el olvidarnos de cerrar contratos. Eso sobre todo llega a un organismo de control y me van a decir, me ha pasado alguna vez estuve encargado de un departamento estrictamente relacionado con control y cuando me llegó una auditoría me dijo, necesito saber este contrato, ¿dónde están las actas de cierre? Y ese rato tenía que conversar con el uno, con el otro. El uno me decía, sí, yo sí cerré, pero tal persona me dijo que no todavía. Y habían contratos que no estaban cerrados. Entonces, el principal impacto de que un proyecto no se cierre adecuadamente es tener problemas futuros con organismos de control, sean estas auditorías internas, sean estas auditorías externas. Y sobre todo, no tener claro el momento de cerrar un proyecto, cuál es ese valor agregado que ha dejado el proyecto. Todo proyecto, en cualquier instancia, deja un valor agregado. Hay veces que pensamos que porque tal vez el proyecto en cierta instancia ya no se ejecutó, fue un proyecto fracasado. No,
ahí viene la gestión del gerente del proyecto, en el que pueda demostrar con el cierre adecuado, con la documentación adecuada, de que ese proyecto sí generó valor, de que ese proyecto sí sirvió, de que no fue una pérdida de tiempo para el equipo, de que no fue una pérdida de tiempo para la empresa. Pero allí viene la gestión, ahí viene justamente esa habilidad de la gerencia del proyecto para cerrarlo adecuadamente. Y cerrar adecuadamente es estar en paz con la parte legal y también dejar muy claro de todos los logros que ha tenido ese proyecto. Por eso, una gran recomendación que siempre la doy a la gente con quien interactúo. Por favor, siempre busquemos el dejar en alto la gestión que hemos hecho. Bueno, muchas gracias. De hecho, Alejandro nos ha compartido una serie de documentos que pueden ser leídos o que tienen que estar a la mano para poder desarrollar estos proyectos que están a la hora de documentarlos. Por el momento, muchas gracias. Gracias, Gustavo, por el esfuerzo, por la excelente presentación. Esto es parte de una serie de charlas que se continuarán dando en unión con varias organizaciones desde el lado de Centroamérica, apoyando con toda el área académica, de las redes académicas que existen en Centroamérica, apoyando estas iniciativas. Eventualmente se harán vínculos con temas de inteligencia emocional y con temas de responsabilidad social. Muchas gracias, Gustavo, por el esfuerzo, por el excelente trabajo. Y pues ahora la charla va a quedar grabada. En el transcurso de la semana vamos a compartir los documentos, tanto la presentación como algunos documentos que nos han pedido de resumen de estas iniciativas, y por otro lado vamos a subir la presentación a la nube para que ustedes la puedan consultar. Estamos en forma diferida. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Y gracias a todos. Listo, gracias. Gracias, Juan José. Efectivamente, esto es el principio de una serie de coordinaciones que trabajaremos con esta entidad de El Salvador. Y efectivamente, la idea es que podamos seguir participando. Conocen mi correo. Quedo atento a cualquier duda y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias y un gusto también. Hasta luego a todos. Un gusto saludarlos y ya nos vamos a ver pronto. Listo. Gracias, Juan José. Gracias a todos.